Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho dentro de la sabiduría popular que es muy cierto: divide y reinarás. El que logra la división sale victorioso. Y esa división la propicia el enemigo. Una división interior, por ejemplo, dentro de nosotros. Esa división nos daña interiormente. El que se mete para dividir un hogar, una familia, la daña. Por eso, un reino dividido nunca gana una guerra. Y por eso, con mayor razón, esto que encontramos en la palabra de Dios es un llamado hacia cada uno de nosotros. Miren, la unidad profunda que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad profunda. Hoy dice el Señor en el Evangelio: las obras que yo hago son las obras ¿de quién? De mi Padre. Pero como ustedes no creen, pues por eso, con mayor razón, no hay unidad ni hay comunión en ustedes. No la hay. ¿Qué es lo que yo procuro todo el tiempo? Dice el Señor: que las ovejas no se lleguen a desperdigar, sino que vuelvan a las ovejas y que se unan, para que unidas a nosotros sean un solo rebaño con un solo pastor. Y miren que es cuando nosotros miramos todo el proceso y toda la historia del cristianismo y de la iglesia, ¿cuántas iglesias constituyó Jesucristo? ¿Cuántas instituyó? ¿Cuántas? Una sola. Y cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice edificarás tu iglesia, sino edificaré mi iglesia, para decirnos que es una sola. No sale como esa canción de Arjona cuando dice que hay más religiones que niños felices. Porque cada uno, quien se inventa y quiere, hace una iglesia o congrega o hace, etcétera, etcétera, cuando lo que el Señor instituyó fue una sola iglesia. Y por eso nosotros lo profesamos en el credo. Nosotros decimos: yo creo en la iglesia que es, no escuché, una santa, católica y apostólica. Eso es lo que profesamos en el credo. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso no podemos seguir permitiendo que el enemigo siga dividiendo, porque lo que quiere es dividirnos. Nosotros como Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ¿cuántas divisiones? ¿Cuántos cismas? ¿Cuántas divisiones se siguen gestando en estos últimos años, o en estos 2 últimos años? Todo lo que ha sucedido, por ejemplo, entre la iglesia católica en Alemania, por ejemplo.
haciendo toldo aparte, un sínodo aparte, con unas cosas aparte y con unos pensamientos aparte, incluso alejándose de la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia también nos la da nuestra obediencia al Papa. Yo aquí se los digo, queridos peregrinos y queridos feligreses y los que están conectados, nos ha pasado a nosotros los padres que algunos llegan y adentro en el confesionario le dicen al padre, le dicen: es que yo no acepto al Papa Francisco, pero aquí viene y comulga. ¿Eso qué quiere decir? Dígame, ¿qué quiere decir eso? Que usted no está ¿en qué? En comunión con la iglesia. El Santo Padre representa aquí entonces a Pedro, la cabeza fundamental donde Cristo ha constituido su iglesia. ¿Cómo es que entonces yo voy a decir, bueno, el Señor llamó al Papa Benedicto y murió el Papa Benedicto, pero muchos, mientras el Papa Benedicto estaba viviendo, unos no aceptaron al Papa Francisco y todavía siguieron entonces en obediencia al Papa emérito Benedicto XVI. A ver, o sea, el Señor nos lo dice en la palabra: quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. El Señor nos llama a la unidad. ¿A qué nos llama el Señor? A la unidad. Y la unidad es fidelidad, la unidad es obediencia. Así como las ovejas escuchan la voz del pastor y le obedecen para poder construir un solo rebaño y un solo pastor, Cristo el Señor, que es el que preside y es el que anima, acompaña, fortalece nuestra iglesia. Por favor, tengamos mucho cuidado, porque nosotros nos podemos prestar en divisiones, o como algunos llega a expresar, y con esto termino: yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Cristo, pero en la institución yo no creo. Hermanos, eso quiere decir que usted no está en comunión con Dios, que no estamos en comunión. Fidelidad, esa unidad profunda entre el Padre y el Hijo, nos invita para que nosotros hagamos parte de esa comunión y de esa unidad. Y si usted tiene dudas, pregunte. Si usted hay algo en lo que tal vez usted dice: es que esto me cuesta aceptarlo, háblelo. Dígale al sacerdote: padre, quiero que me iluminen esto. Es que esto no sé, no lo entiendo. O sea, todas estas cosas tal vez no las he asimilado. Usted me puede explicar, y para eso estamos nosotros, también para iluminar. Pero no sigamos dividiendo y haciendo toldo aparte, cuando el Señor ha constituido una sola iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.